Buenos días a todos los hermanos, que esto sea de una gran bendición para cada uno de los que está escuchando. Voy a hablar de liberación espiritual. Vamos a hacer una sencilla oración y vamos a empezar voy a empezar con una introducción de todo esto. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios, Señor, tu palabra dice, y tú le dijiste a Pedro, que las puertas del infierno no prevalecerían contra tu iglesia. Amado Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pongo esto en tus manos, en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo, y que tu Espíritu Santo me guíe a toda la verdad y abra el entendimiento de cada uno que va a escuchar todas estas enseñanzas en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, esto va a ser una introducción de varias enseñanzas que voy a subir, creo que van a ser muchas, y a lo largo de todo esto vamos a empezar a sacar a luz y a desenmascarar las obras del diablo. Es necesario que nosotros podamos comprender bien cómo él trabaja, cómo él opera, porque la Biblia nos enseña que Jesucristo vino a deshacer toda obra del diablo. Dice que para eso Dios lo ungió a él. Bueno, supongamos que nosotros, en nuestra casa tenemos una lamparita que es de 40, y después ponemos una de 60, y después ponemos una de 80 o una de 100. Cada vez va a alumbrar más. Que estas enseñanzas y que la palabra de Dios pueda alumbrar cada día más en nuestros corazones, para que nosotros podamos ser una luz verdadera que alumbre en medio de las tinieblas. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar de liberación? ¿Y por qué de liberación espiritual? Sabemos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que toda la información que nosotros podemos recibir de Dios, de nuestro Dios, la recibimos en el Espíritu a través del Espíritu Santo. Todos sabemos eso. Quiere decir que la liberación siempre es espiritual, y cuando nosotros entendemos esto, entendemos este principio de la palabra de Dios, de la revelación, ponemos en ejecución esto en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestras decisiones, en nuestra voluntad. Podemos ser libres de las acechanzas del diablo y podemos ser libres aún de nosotros mismos, de nuestras propias concupiscencias. Y vamos a ir a una palabra que dice en Ezequiel 28:15, y dice así: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahí podemos ver que el diablo fue creado perfecto hasta que se halló en él maldad. Esta maldad es la que nosotros estamos viendo ahora en el mundo. Desde el tiempo que él fue arrojado a la tierra, como dice la Escritura, esta maldad que se halló en su corazón y toda la maldad que se ve en el mundo, podemos ver que es lo que él fue desarrollando, su ministerio, el ministerio del diablo, el ministerio de la iniquidad, como dice la Biblia, y toda esta maldad él la fue introduciendo en contra de la creación de Dios, en contra del hombre, de la mujer, para destruir la obra de Dios, que era el ser humano. Y vamos a ver cómo nosotros ahora podemos vencer a todas esas estrategias y todas estas armas que él tiene para destruir la creación de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, y dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Acá está el ministerio de Jesucristo cuando él comienza, y él dice que viene a proclamar la verdad, el Evangelio, pero viene a libertar a los cautivos por el diablo, a los que estaban presos en sí mismos, presos bajo el pecado, preso bajo el príncipe de este mundo, preso bajo este ministerio de maldad, de iniquidad, bajo este engañador llamado diablo. Por eso es que es muy importante que cuando nosotros entramos al Evangelio, entramos en el reino de Dios, seamos ministrados en el área de liberación, para que podamos
ser libres y para que las cárceles, las puertas de las cárceles sean abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Muchos pensamientos, muchas cosas que traemos nosotros del mundo, donde fuimos adiestrados por el diablo en diferentes pecados y estamos presos en esos pensamientos erróneos, en esas conductas y en esas formas de vivir. Necesitamos ahora la luz de la palabra, como dijo Jesucristo aquí, que Él vino a libertar a los oprimidos, a los que estaban en diferentes cárceles por el diablo. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Bueno, vamos a comprobarlo acá en Gálatas 1:6, cuando Pablo dijo así: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. El 17 dice así: ni subí a Jerusalén a los que ya eran apóstoles antes que yo. El 18 dice: después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y en Gálatas 1:12 dice: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Acá podemos ver que Pablo fue llamado, pero cuando él fue llamado, él fue instruido y capacitado y recibió el Evangelio por revelación de Jesucristo. Y él estuvo 3 años, como dice ahí la palabra. Los apóstoles, los discípulos, fueron instruidos por Jesucristo antes de él que salieran a predicar. Él fueron capacitados y enseñados en la verdad. En la verdad. Quiere decir esto que nosotros tenemos que ser ministrados cuando aceptamos a Cristo, para que podamos nosotros, como dije antes, sacar de dentro de nosotros nuestra vieja naturaleza de pecado, de acciones, de todo lo que traemos del mundo, y que podamos recibir ahora la palabra de verdad, y que el Espíritu Santo nos revele ahora cuál es la verdad, para poder sacar de nosotros todo lo malo y poner ahora todo lo bueno. No va a poder entrar nada bueno a tu vida si Dios primero no saca lo malo y si no le das lugar para que Él pueda sacar todo lo malo. Entonces es la responsabilidad de ministrar en liberación a todos los creyentes que recién son convertidos y llegan, para que se abran las cárceles, porque muchos están en opresión y en cárceles y no pueden recibir la verdad porque no fueron ayudados en confesar aún pecados. No nos tenemos que asustar, porque en este área de liberación nos vamos a encontrar con violadores, asesinos, ladrones, incesto, degeneramiento, de lo que nos podamos llegar a imaginar, de lo peor y de lo más terrible que pueda haber de pecado en la tierra. Nos encontramos en este ministerio de liberación. Entonces, en esta introducción vamos a hablar en primer lugar de esto, y vamos a hablar en todos los demás enseñanzas de cómo se debe ministrar liberación, de cómo el diablo está metido a través de la apostasía ahora dentro de las iglesias, de qué necesitamos nosotros para ministrar liberación, del llamado de Dios, de lo que a Dios llamó realmente para ministrar dentro del cuerpo de Cristo. Y vamos a sacar a luz todas las mentiras y las máscaras. Dios va a sacar, que me vaya dando sabiduría, para sacar a luz todas las artimañas del diablo que están infiltradas dentro del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a ir viendo cómo Dios nos va a ir revelando. Por eso vamos a ir a Mateo 4:16, dice así: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz le resplandeció. A medida que la palabra de Dios y la administración va siendo sobre tu vida, luz te va a ir resplandeciendo, y las tinieblas van a ir saliendo de tu vida. ¿Dónde están estas tinieblas? Estas tinieblas ahora pueden estar asentadas en tu corazón, en tu voluntad, en tus emociones, en tus sentimientos. Pueden estar asentadas en tu familia,
en las costumbres que vos traías antes de entrar al Evangelio, a través de tus amistades, de los lugares donde vos concurrías, de las personas con las que vos frecuentabas y estabas. Es por eso que muchas veces no podemos recibir las bendiciones de Dios, porque hay cosas que todavía nosotros no pudimos dejar. Entonces, la luz y la revelación de la verdad y la ministración en liberación va a producir en tu vida que vayas santificando el Espíritu Santo, tu alma, vaya santificando y regenerando tu mente, y vayas teniendo la mente de Jesucristo. Y a medida que vaya pasando este proceso de santificación y de regeneración por medio de la revelación y del Espíritu Santo, va a ocurrir que vas a ir, como dice la palabra, de victoria en victoria, de gloria en gloria, y vas a ir recibiendo las bendiciones y las promesas que Dios tiene para tu vida. Mientras estas cosas estén en tu vida, hay una barrera, hay una traba que te impide llegar a la bendición de Dios. Y estas trabas, como te dije antes, es el pecado, es la iniquidad y es la maldad que aún todavía tenemos arraigado en nuestros corazones, porque la Biblia habla de un viejo hombre. Por eso dice: revestidos del nuevo hombre. Bueno, es muy largo esto, vamos a hacer muchas enseñanzas para que nosotros podamos ver y podamos examinar en nosotros mismos, para que podamos ser completamente santificados en las tres áreas que Dios nos demanda: espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a decir que dice la Biblia que es necesario que seamos ministrados por esto en liberación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y dice la Biblia que tenemos que ser lavados nuestras vestiduras en la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo rociada estás actuando sobre nuestras vidas, y es por eso que la liberación va produciendo que seamos lavados en esa sangre, en la sangre de Jesucristo, para que podamos llegar a la vida eterna, porque la palabra dice que Jesucristo va a volver a buscar a una iglesia sin mancha y sin arruga. Ahora, ¿cuál es el problema en este tiempo de tanta opresión? Justamente el problema es que gran parte del cuerpo de Cristo no fue ministrado en el área de liberación, porque quizás no hemos podido enfrentar a nuestro enemigo, nuestro adversario, porque si no, nadie que no sea libertado o que no sea capacitado en esta área por Dios va a poder ser un libertador, porque no va a poder ver las estratagemas del diablo. Entonces, tenemos que buscar realmente a Dios para que Él nos pueda mostrar lo que nosotros no estamos viendo con nuestros ojos naturales. La apostasía, las doctrinas de demonios, los espíritus de error, el emocionalismo que se vive muchas veces en la iglesia, produce también una gran cautividad, vendas mágicas en los creyentes, los cuales están viviendo bajo este poder, un poder emocional, un encantamiento de la mente, vendas mágicas, y no están siendo lavados, santificados en la sangre de Cristo. Por consiguiente, no pueden ser vasijas llenas del Espíritu Santo, útiles para un buen servicio. Y la iglesia lo que necesita hoy por hoy es consejeros llenos de sabiduría e inteligencia espiritual, llenos de Espíritu Santo y de revelación
a través del Espíritu Santo, revelación espiritual, para poder deshacer las obras del maligno. En las próximas enseñanzas vamos a ir viendo cómo podemos ser libertados, cómo vamos a ser ministrados, y como dije antes, vamos a ir hablando de cómo está infiltrado a través de la apostasía, falsos dones, falsos ministros, falsa unción. Todo está, absolutamente todo está en la Biblia. Todo lo que voy a hablar está en la palabra de Dios. Todo. Entonces, vos vas a poder ir viendo en qué espíritu estás caminando, o en qué espíritu está caminando tal persona, tal pastor, lo que sea, en qué espíritu está caminando, porque ahí es donde está el problema. Por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que no vivamos conforme a la carne, sino caminemos en el Espíritu. Quiere decir que el problema de todo creyente está en el Espíritu que está viviendo, en el Espíritu que está siendo ministrado en tu congregación, en el Espíritu que te están predicando, en el Espíritu que te están poniendo las manos, en el Espíritu que te están orando, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo todas estas cosas, vamos a ir viendo transferencia de espíritus, vamos a ir viendo cómo podemos ministrar a otros liberación. Espero que este primer mensaje, que es una introducción de muchas enseñanzas, esté empezando a traer luz en tu corazón y en tu mente, y como dijo Jesucristo, la luz empiece a resplandecer. Voy a darte una última palabra para que medites en esta palabra y en todo lo que hemos hablado. Dice la palabra, escucha bien lo que dice acá: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Lo contrario de no corregir es que no te dará descanso. Por eso dice que instruyas al niño en su camino. Si lo corriges, él te dará, o sea que él te va a dar algo, te va a dar descanso. Pero si no lo corriges y no los instruyes, no te dará descanso, sino que te va a dar aflicción. Bueno, Pablo dijo: mientras el heredero es niño, no puede recibir. Tiene toda la herencia, pero no la puede recibir porque es niño. Por eso Jesucristo dijo que Él vino a traer la buena voluntad, la predicación, el año de Jehová, el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuál es la buena voluntad de Jehová? La palabra de Dios, la que te va a corregir para que vos puedas tener descanso y para que puedas dar también descanso a otros. Bueno, que todo esto haya sido de bendición. Nos vemos en la segunda enseñanza y vamos a orar. Padre, en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo, Señor, bendice, Dios, en este mismo momento, Padre mío, que tu amor, Señor, que tu misericordia, mi Dios. Quizás del otro lado haya personas que están, Señor, en momentos críticos, Señor, Padre, de pecado. Quizás haya abusadores, violadores, no lo sé, Señor, narcotraficantes, personas que están en la droga, prostitución. Pero tu palabra dice una realidad, una verdad, que si ellos la creen ahora, tú puedes hacer y empezar a hacer un proceso de liberación en sus vidas y empezar a traer paz a través de este momento. Tú dijiste que la verdad nos haría libres, Señor, libres del diablo, libres de nosotros mismos,
libres, Señor. Y que si alguno tenía necesidad de médico, tú viniste por eso, Señor Jesucristo, a sanar, a libertar a los oprimidos por el diablo. Si ellos, Padre, pueden reconocer en este momento que están oprimidos, que han sido engañados, yo te pido, Dios, que pongas en su corazón el arrepentimiento, que puedan confesar, Dios, ahora, en tu nombre, Jesucristo, puedan confesar sus pecados. Y yo sé que por tu palabra tú los vas a perdonar en este mismo momento y van a tener paz. Que la paz y el amor de Jesucristo esté sobre la vida de cada uno de ustedes y sobre mi vida. Amén, amén y amén.